Hoy vamos a hablar de un tema lleno de misterio, poder y, por supuesto, controversia. Vamos a centrarnos en una de las figuras más complejas de la historia, el Papa. Pero esta vez, no solo nos centraremos en su poder y su papel como líder espiritual, sino que también analizaremos las sombras que han acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Cómo se ha construido su poder? ¿Qué secretos se esconden detrás de las puertas del Vaticano? ¿Y qué pasa cuando la fe y el poder entran en conflicto? Quédate hasta el final, porque lo que te vamos a contar podría cambiar tu visión sobre la Iglesia y el Papa para siempre. Y como siempre, si te gusta nuestro contenido, no olvides darle un like al vídeo, suscribirte y dejar un comentario con tu opinión. Eso nos ayuda a seguir trayéndote historias fascinantes sobre la historia y el poder. Vamos allá. La Iglesia en la Edad Media, una institución poderosa y temida. Cuando hablamos de la Iglesia católica, muchas veces tendemos a pensar en un lugar de paz, oración y ayuda espiritual. Sin embargo, durante la Edad Media, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas del mundo. ¿Sabías que la Iglesia, a lo largo de los siglos, no solo fue la guía espiritual de millones de personas, sino que también controlaba los destinos de los reinos y las naciones? En la Edad Media, la Iglesia no era solo una institución religiosa, sino también un ente político, económico y social. El Papa no solo dirigía la Iglesia, sino que de alguna manera tenía más poder que los reyes y emperadores de la época. Imagina que el Papa, con solo una palabra, podía excomulgar a un monarca, lo que significaba la pérdida de su legitimidad ante su pueblo. Era una forma de poder absoluta, y muchas veces los monarcas tenían que pedir perdón públicamente y someterse a las decisiones papales. En esta época, la Iglesia también era dueña de vastas tierras, riquezas y bienes, lo que la convertía en una de las mayores fuerzas económicas de Europa. Pero, ¿cómo obtuvo tanto poder? La respuesta está en su capacidad para unir la religión con la política, y más aún, en su control sobre las almas de las personas. Mientras los reyes luchaban por su poder terrenal, el Papa se erigía como el árbitro de la moral y la salvación eterna. ¿Quién podía desafiar a alguien que, según la creencia popular, estaba en contacto directo con Dios? La Inquisición, la cara oscura del poder papal. Si hablamos de la Iglesia y el Papa en la Edad Media, no podemos pasar por alto uno de los capítulos más oscuros de su historia, la Inquisición. Esta serie de procesos judiciales, organizados bajo la autoridad papal, tenía como objetivo erradicar la herejía y mantener la pureza de la fe cristiana. Pero en muchos casos, la Inquisición se convirtió en una máquina de tortura y represión. La Inquisición no solo fue una respuesta a los desafíos religiosos dentro del cristianismo, sino también una herramienta para consolidar el poder del Papa. Cualquier pensamiento o práctica que se apartara de la doctrina oficial de la Iglesia podía ser considerado una herejía, y la pena por ello no era leve. Torturas, quemas en la hoguera y sentencias de muerte eran el destino de aquellos acusados de desafiar la fe. Pero más allá de la justificación religiosa, la Inquisición también servía para mantener el control político y social. Aquellos que desafiaban la autoridad de la Iglesia no solo eran considerados enemigos de Dios, sino también enemigos del orden establecido. En este contexto, el Papa y la Iglesia católica se convirtieron en una fuerza imparable que no solo dictaba normas religiosas, sino que también controlaba la vida y la muerte de millones de personas. Los inquisidores, bajo la autoridad papal, recorrían Europa buscando herejes y sus juicios eran infalibles. El Papa, como líder supremo de la Iglesia, no solo era el guía espiritual, sino también el juez que decidía quién merecía vivir o morir. El papado y la política, la larga lucha por el poder. Avancemos unos siglos, hasta el Renacimiento y la Edad Moderna, donde la figura del Papa no solo seguía siendo crucial para la vida religiosa, sino que también estaba directamente involucrada en las intrincadas luchas políticas de Europa. Durante esta época, el Papa no solo ejercía influencia sobre los monarcas, sino que también mantenía un ejército personal y territorios propios, lo que lo convertía en un verdadero poder político, casi equiparable a un rey. ¿Sabías que en algunos momentos de la historia los papas eran más poderosos que los mismos reyes de Europa? El Papa no solo se encargaba de las cuestiones espirituales, sino también de la política internacional, las alianzas y las guerras. Durante el Renacimiento, la familia Borgia, uno de los linajes papales más famosos y controversiales, logró concentrar un poder impresionante. Los papas de la familia Borgia fueron conocidos por sus tramas políticas, asesinatos y alianzas estratégicas, que les permitieron mantener un control absoluto sobre los territorios del Vaticano. Este periodo
es conocido por ser una era de grandes cambios, pero también de excesos, intrigas y corrupción. La Iglesia, y en particular el Papa, no solo se centraba en la salvación de las almas, sino en proteger y expandir su poder terrenal. La simonía, o venta de cargos eclesiásticos, la corrupción dentro de la Iglesia y los excesos de los papas de la época fueron algunas de las características que definieron a la Iglesia en ese periodo. La Reforma Protestante, el desafío a la autoridad papal. Uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia fue sin duda la Reforma Protestante, que comenzó en 1517, cuando Martín Lutero, un monje agustino, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando abiertamente las prácticas y enseñanzas de la Iglesia católica. Lutero, indignado por la venta de indulgencias y otros abusos, cuestionó la autoridad papal y los fundamentos de la Iglesia católica. La Reforma Protestante no solo fue un desafío teológico, sino también una revuelta política. La creciente tensión entre la Iglesia y los reinos europeos resultó en un cisma que dividiría Europa en dos: los católicos, leales al Papa, y los protestantes, que rechazaban la autoridad papal. Este evento no solo desafió la fe cristiana, sino que también puso en peligro el control del Papa sobre Europa. El Papa, al principio, intentó suprimir la reforma con excomuniones y amenazas, pero pronto se dio cuenta de que la reforma no era solo una cuestión religiosa, sino también un movimiento social y político que no podía detenerse tan fácilmente. La lucha entre el Papa y los líderes protestantes marcó una era de guerras religiosas, persecuciones y transformaciones profundas en Europa. El Vaticano en la era contemporánea, entre escándalos y reformas. En tiempos más recientes, la figura del Papa ha tenido que enfrentarse a nuevos desafíos, entre ellos los escándalos dentro de la Iglesia, los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes que salieron a la luz con fuerza a finales del siglo XX y principios del siglo XXI sacudieron los cimientos de la Iglesia católica. Estos escándalos no solo afectaron la credibilidad de la Iglesia, sino que también pusieron en evidencia la falta de acción y responsabilidad por parte de las autoridades eclesiásticas. Los papas, a lo largo de las décadas, se han visto obligados a enfrentar las críticas de una sociedad que ya no acepta fácilmente los abusos de poder. En respuesta a esto, algunos papas, como Juan Pablo II y Benedicto XVI, han intentado implementar reformas dentro de la Iglesia, pero muchos siguen considerando que la estructura misma de la Iglesia y su jerarquía sigue permitiendo que los abusos continúen. Además, en la era moderna, el Papa no es solo el líder espiritual de millones de católicos, sino también una figura pública de alcance global. Los papas modernos, como Francisco, se han enfocado en temas como la pobreza, el cambio climático y la paz mundial, tratando de modernizar la imagen de la Iglesia y adaptarse a los tiempos. Sin embargo, el Vaticano sigue siendo un centro de poder con una influencia global impresionante. La historia del Papa y la Iglesia católica es sin lugar a dudas una historia de poder. No solo hablamos de un líder religioso, sino de una figura que ha jugado un papel crucial en la política, las guerras y las decisiones globales. Desde la Edad Media hasta la era moderna, el Papa ha sido un jugador muy importante en la política internacional, capaz de influir en los destinos de las naciones, pero también es una historia llena de sombras, de escándalos y de contradicciones, donde la fe y el poder se entrelazan de una forma que desafía nuestra comprensión. Si te ha intrigado este tema, no olvides dejar un gran like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Es totalmente gratis, sí, no te cuesta absolutamente nada y créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, déjanos un comentario con tu opinión. ¿Qué piensas sobre el poder de la Iglesia y el Papa a lo largo de la historia? ¿Crees que la Iglesia sigue teniendo tanto poder hoy en día? Lo dicho, te leo en los comentarios. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias de todo corazón por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.